Dios, en este momento tan especial, estamos reunidos nuevamente para continuar con el estudio de la epístola a los romanos. Desde este lugar, desde lo profundo de nuestro corazón, te pedimos que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu dirija el móvil de nuestra mente y que el estudio de tu palabra sea fortalecedor para nuestras vidas y para aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales o del YouTube. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esto de la grabación, aunque a usted le parezca que no tiene resultado, pues tiene mucho resultado. Hay gente que se sigue colgando de nuestros programas y están compartiendo lo mismo que nosotros. No, esta semana me contacté con otro hermano que está también siguiéndonos y está encantado con los videos. Él les manda saludos. También con la hermana Luisa, ella es de la Argentina, conversé esta semana y también está muy contenta con los programas. Ella me decía que el hijo no está bautizado y que quisieran que lo bauticemos, ¿no? Sería bueno que ella venga para acá, ¿no? Sí. Así es que desde este lugar también queremos saludar a nuestros oyentes, aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales, por medio del YouTube, a todos aquellos que están viendo nuestros videos, decirles que la gracia y la paz de Dios también sea con cada uno de ustedes. Es nuestro deseo que este evangelio que está revelado en su palabra abracen todas las personas indistintamente a qué fe pertenezcan, porque el evangelio no es capturado por una denominación solamente. No es que Dios le reveló el evangelio a una sola denominación. El evangelio pasa culturas y pasa denominaciones, porque esa es la palabra de Dios. Será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Y en cada lugar hay gente que está despertándose para a entender el evangelio. En cada lugar hay movimientos, hay personas de diferentes iglesias que están tomando con seriedad el evangelio, y eso debe traernos alegría a nuestro corazón, porque el evangelio no pertenece a una denominación. El evangelio es un mensaje mundial. Amén. Bien, vamos con Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Nos tocaría del 17 hasta el 29, ¿no? Vamos a abordar Romanos 2, 17 al 29. Pueden abrir en su Biblia. Si alguien tiene una Biblia electrónica, no hay problema. Lo importante es que usted lea la palabra de Dios. Romanos 2, 17 al 29. Si ustedes se dan cuenta, en Romanos 2, 17, Pablo está hablando de personas en particular. Inclusive les llama por su nombre, ¿no? Está dirigiéndose a un grupo en esa época muy conocido, ¿no? Le dice así, voy a leer solo el 17, ¿está bien? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí Pablo dirige su mensaje especialmente para los judíos. Lo que necesitamos un poquito comprender aquí es a qué judíos Pablo está escribiendo. A los judíos no creyentes, a los judíos que se apoyaban en Moisés, que no aceptaban a Jesús,
o se estaba refiriendo a judíos creyentes? A ver, hermanos, opiniones. ¿A qué judíos se estaba refiriendo Pablo con este texto que estamos nosotros meditando? No a los no creyentes. ¿Por qué? Porque, mire, ¿sabe por qué? Porque esta carta va dirigida para la iglesia de Roma. Y en la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Tenía en su mayoría gente judía que había abrazado la fe en el Mesías. Judíos que creían en Jesús. Y también había gentiles que habían abrazado la fe y que creían en Jesús. De manera que en esta parte Pablo está dirigiéndose especialmente al judío creyente, porque ese es el objetivo de su carta. Él escribe a la iglesia de Roma, que estaba compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes. O sea, ese va a ser nuestra premisa. El problema radica cuando nosotros leemos el texto y no comprendemos el libro en sí. Entonces nosotros le vamos a dar una interpretación particular. Y de verdad, muchas veces también yo cuando he leído Romanos capítulo 2, me he creído que está hablando para los judíos no creyentes. Pero clarito dice que tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Sí. Entonces son de los creyentes. Sí. Pero habían creyentes que también habían judíos que creían en Jehová. Cuando yo digo judíos creyentes, estoy hablando en el Mesías. Porque recuerden que los judíos, como nación, no creían en él, no creían en el Mesías, inclusive lo crucificaron. Pero aquí Pablo se dirige a los judíos que creen en él, en el Mesías. Pero pastor, ¿sobre qué se basa? Sobre el contexto histórico. Eso es sencillo. El contexto histórico me dice que Pablo, cuando escribe su carta, él escribe para la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de gente creyente en el Mesías. Esa es una iglesia que tiene a Cristo como el centro de sus vidas. Y los judíos habían abrazado la fe. Muchos de ellos, dice el libro de Hechos, que inclusive fariseos habían creído. Y muchos eran celosos en la ley. Eso está en el libro de Hechos capítulo 15, ¿no? Entonces, de manera, por lógica, Pablo no se dirige a los judíos no creyentes. Quienes van a leer su carta no van a ser los judíos no creyentes. Es más, ellos detestaban y odiaban a Pablo, ¿sí? Entonces aquí Pablo se está dirigiendo a la comunidad judía creyente. Esto es importante para poder comprender lo que se viene. ¿Sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es delimitar el campo. Ahora, tampoco nos cerramos a pensar que sirve también para el judío no creyente. O sea, no me quiero cerrar. No me quiero cerrar. Sí, también viéndole de una manera más general. También el judío no creyente tenía estas ventajas o este tipo de soberbia, ¿no? Sí. O sea, no podemos cerrarnos hasta a eso, ¿no? Pero si queremos entender mejor el texto, tenemos que delimitar. Y aquí lo que hemos hecho es delimitar judíos creyentes. ¿Qué pasaba con nuestros hermanos judíos creyentes? ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos judíos creyentes? Vamos a ver lo que dice el siguiente texto, ¿no? Miren lo que dice. Sí, hermana. He aquí que tú eres llamado judío y que reposas en la ley y te glorías en eso. Buenazo, muy bueno. Fíjese lo que dice el verso 18. Dice así, el 17, hagamos el análisis, ¿no? He aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías
en Dios. Bueno, la palabra que me llamó la atención es cuando le dice, y te apoyas en la ley. En el griego, no sé si ustedes tienen su lectura, es epanapeu. Epanapeu se puede traducir como reposar, reposará, refrescar, descansar sobre. El hermano judío creyente, en lugar de reposar sobre Cristo, el hermano judío creyente reposaba en la ley. O sea, Cristo era un punto más para su salvación. No tenía bien en claro la gracia, no tenía bien en claro el evangelio. El judío no hablaba de la totalidad, de la suficiencia del evangelio. El judío creyente creía en Jesús, pero que su fe tenía que descansar en la ley. Entonces, esa es la palabra en griega, ¿no? Epanapau, que quiere decir descansar sobre la ley. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero nos puede pasar que en lugar de que estemos reposando sobre Cristo, sobre su suficiencia, muchos de ustedes que han tenido un contexto casi medio judío, estén como este judío que habla Pablo, que se apoyaba, que reposaba en la ley. Y aquí quiero ser enfático: ¿en qué reposa tu vida? Si el Señor viniera, ¿en dónde está tu confianza? ¿En tus logros, en tus hazañas? Pues el hermano judío creía que tenía que descansar en la ley. Creía en Cristo, pero no creía que Cristo podía otorgarle una salvación completa. Él creía que todavía necesitaba tirar de la ley, descansar sobre la ley. Entonces aquí Pablo se está dirigiendo al hermano judío y le dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y descansas en la ley, te apoyas en la ley. Creo que la traducción que la hermana mencionó hace poco es la misma que está en el griego, es decir, descansa sobre la ley. Y me dirijo a las personas también que nos escuchan: ¿en dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad de salvación? ¿En dónde estás reposando? ¿En un séptimo día? ¿En la ley? ¿En tu estilo de vida? ¿En la forma, en la praxis? ¿En dónde está tu descanso? Dios quiera que sea en Cristo. Cristo es totalmente suficiente. Lo que Él hizo por ti y para mí es suficiente. El Salmo decía: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos descansar plenamente en la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí hay seguridad, pero no puedes descansar en tus logros, en tus éxitos y confiar que eso te garantiza el cielo. Muy posible que te garantice el infierno, porque el infierno estará llena de gente buena. ¿Sí saben, no? El infierno estará llena de gente buena, gente con buenas intenciones. Mucha gente buena se perderá haciendo obra social, atendiendo a las viudas. Mucha gente que hace obra social se perderá, y esa es la verdad. ¿Sí? Había una abuelita de 90 años que conocí y yo le pregunté en qué descansa la seguridad de su salvación. Ella me dijo: hijo, yo he ido toda mi vida a misa, yo me he confesado, amo a mi prójimo, soy una buena persona. La viejita descansaba sobre su conducta, sobre su comportamiento. Y es posible que no la veamos en el cielo, porque la salvación no es por la conducta, por el buen comportamiento, no es por tu apoyo en la ley, sino es por la justicia de Cristo. Lo único que nos llevará al cielo es la justicia de Cristo, y ellos le han vencido por medio de la sangre
del Cordero. Si te lee Apocalipsis, la causa por la cual los redimidos están en el cielo es Jesús. La causa es Jesús, porque no hay otra causa de salvación. Es Jesús, hermanos. Esa es la causa de nuestra salvación. Aclaro, siempre es bueno aclarar, no estamos en contra de la obra social, no estamos en contra de velar por el prójimo, de atender a la viuda. Eso corresponde a todo buen cristiano, pero nosotros estamos en contra de pensar que esas cosas son la causa de nuestro perdón o justificación. Y eso pasaba con el hermano judío, aunque creía en Cristo, pero el hermano judío dependía de la ley. O sea, le tenía más confianza a la ley, a su conducta, que a Jesús. Sí, interesante, ¿no? Hasta dónde había llegado el hermano judío. ¿Qué más? ¿Qué más dice? El 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire, aquí Pablo está hablando un poco acerca del problema del judío en sí. Aparte que se apoyaba sobre la ley y que dependía de las obras de la ley para su justificación, había desarrollado lo que se conoce como pedancia, era pedante. ¿Sí? Él creía que era el único que entendía la verdad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el hermano judío era una persona cerrada, tenía una mente cuadrada, y era cerrado por eso, ¿no? En el griego tenemos otra palabra para jactancia, ¿no? Porque ahí dice te jactas. La palabra jactancia, ¿no? Quiere decir más o menos lo siguiente: viviendo con la cabeza en alto, es decir, jactándose de una posición ventajosa, particular por tener la base de la operación correcta, ¿no? Entonces eso era el problema del judío, viviendo con la cabeza en alto y mirando por los hombros a sus hermanos gentiles. O sea, en la cosmovisión del judío, cuando miraba al gentil, lo miraba con sospechas. Dígame, hermano. Pero pastor, eso no dependía de ellos, porque como era el pueblo escogido de Dios, entonces ellos se sentían pues de que eran salvos y que ellos ni nadie más, no solo ellos. Entonces no dependía de esa vanagloria que ellos tenían. Sí, no, pero no dependía, no, cierto. El problema es que como Dios les había confiado tantas cosas, ellos se engrieron. Sí, ellos desarrollaron nosotros somos los únicos que entendemos. Y entonces, cuando ya ellos se convirtieron a Cristo, seguían recayendo en lo mismo. ¿Sí? O sea, seguían teniendo esa misma tara, ese mismo problema. Entonces no podían convivir con su hermano gentil, siempre estaban cuestionando, siempre estaban juzgando. Querían que los gentiles vivan como ellos, coman como ellos, respiren como ellos. Dígame. Pero eso ellos no entendieron la venida de Jesús aquí a la tierra, no la entendieron, entonces siguieron ellos en su ley, creyendo de que si ellos cumplían eso, esa era la salvación. No lo entendieron, por eso dice el Señor: a los suyos vine y los suyos no me recibieron. Claro. Pero en el contexto que estamos viendo nosotros es más grave, porque este judío ya vino a lo suyo y él sí le recibió. ¿Sí? O sea, el judío sí había recibido a Jesús, el judío sí había creído en Jesús. Este judío que Pablo habla, que es un judío cristiano, creía en Jesús. O sea, creía que Jesús era el Mesías, era el cumplimiento de las profecías. Pero entonces, ¿dónde estaba su problema? Que abrazaba la ley también. Claro, que el judío le tenía más confianza a la ley que a Jesús. Es decir, no creía en la suficiencia de la cruz, este hermano judío. Entonces, por eso él dependía y descansaba sobre la ley. Aunque era creyente, sin embargo, su reposo era la ley y no era Cristo. ¿Vamos?
¿Sí, hermanita? Sí, pastor, yo le estoy haciendo como el abogado del diablo, porque a veces uno se encuentra con hermanos que hacen No, gracias. que están preparados para poder contestar. Ujú. Sí, no, gracias. Muy bien. Sí, de paso que hay comentaristas que cuando estudian el 17 al 29 hay comentarios, muchos comentarios ustedes pueden ver, y casi todos los comentarios mencionan que estos judíos son judíos no creyentes, que Pablo les está escribiendo a los judíos no creyentes. Por eso yo he dado ya los presupuestos, porque no creemos eso, porque Pablo está escribiendo una carta para la iglesia que es cristiana y que se componía de judíos y gentiles. Entonces ese es la forma como vemos nosotros el texto que estamos ahora estudiando. O sea, no tiene razón, porque los judíos no creyentes no van a leer la carta, porque no creen en Pablo, porque lo están persiguiendo. Claro. Sí. Bueno, justamente hoy puede sucedernos a nosotros. Nosotros participamos de esa manera de ser de los judíos con la ley, ¿no? Y ya hemos abrazado a Cristo, pero tal vez podemos de una o de otra manera seguir pegados o abrazando a la ley. Sí, por eso que Dios dejó esto en su palabra, porque sí, posiblemente nosotros, porque venimos prácticamente de una denominación muy parecida al judaísmo, muy parecida. Sí. No depende de nosotros porque ya es parte de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo decir esto del sábado, ¿no? Uh-huh. Es algo tan arraigado en nuestra vida que es difícil desprendernos. Sí. Sí. Entonces, Sí. ahora ubicarlo en su lugar. Uh-huh. Eso, como dice su merced, ¿qué es la prioridad para nuestra salvación? ¿De qué depende nuestra vida? De Cristo, ya no la ley. Correcto. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros que Pablo se va dirigiendo en eso. Describe al judío, porque el judío cree que tiene prioridad sobre el gentil. Cree que el gentil está, aunque es cristiano, pero que le falta, ¿no? Sí, ha creído en Cristo, pero a ese hermano gentil le falta. ¿Qué es lo que le falta? La ley. Entonces el hermano judío quiere imponer la ley sobre su hermano gentil. ¿Y sabes cómo le llama Pablo al judío? Débil en la fe. ¿Sí? A veces hemos pensado que el débil en la fe es el hermano mundano. No, que está viniendo recién a la iglesia. No. De acuerdo a Romanos 14, el débil en la fe es el judío, era débil en la fe. ¿Sí? Y cuando hablamos de la fe hablamos del evangelio. Era débil porque tenía siempre su recaída hacia la ley. Aunque creía en Cristo, pero su recaída hacia la ley. ¿Qué? ¿Alguien tenía que decir algo? Los veo medio preocupados. No quieren soltar el sábado. Nerios, otra palabra que hay que ver allí es nerios, en griego nerios. Maestro de niños. ¿Dónde dice maestro? Ahí está. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Nerios puede ser traducido como bebé, como infante, como criatura, pero nerios también significa la persona de una mente simple. O sea, el judío por naturaleza, tanto el creyente y no creyente, ellos se creían maestros de los nerios, de las personas con mente simple. Con gente descerebrada, digamos así, ¿no? Entonces el judío creía que él tenía más conocimiento que el otro y que él era el maestro. Entonces esto pasaba también en la iglesia creyente. Yo me imagino que los judíos tomaban el primer lugar en el púlpito, estaban exhortando, ¿sí? De manera que el sermón, en lugar de ser sobre Cristo, el sermón del judío era basado en la ley. Me imagino que decía lo siguiente: sí, hermano gentil, sí, la salvación es por Cristo, pero también tienes que someterte a la ley, tienes que cumplir también la ley, hermano gentil, por favor, yo como tú creo en Cristo. Entonces eso pasaba, por eso eran débiles en la fe. Romanos 14 está hablando para el judío, él era el débil en la fe. Y le dice
Pablo al hermano gentil, ayúdalo. Ayuda al débil en la fe. Es verdad que les decía que nosotros debemos darnos cuenta de que Pablo fue instruido por Cristo mismo. Así es, sí, claro, conocía bien el Evangelio. Otra preguntita. Sí, sí, mi hermanito. Sí, ya. Pastor, entonces era necesario que el Espíritu Santo venga conforme a la promesa de Cristo para poder entender. Porque imagínense que hasta los mismos apóstoles que convivieron con Jesús y no entendieron. Fue necesario que venga Pablo para que les explique lo que Dios le dio a él, la enseñanza y cuál es el verdadero motivo que Cristo vino aquí a la tierra para darnos la salvación a nosotros. Correcto. Lo que Pablo hizo con lo que los evangelios hablan, Pablo le dio una estructura más teológica, ¿sí? Más teológica. Y por eso que en el Nuevo Testamento quien escribe más es Pablo. Increíblemente, no tiene 14 o 13 libros de los 27 libros, es decir, el que escribió más. Y él fue el abortivo, el que vino al último, ¿no? Entonces, esto también es importante, hermana querida. Usted ha dicho en forma muy clara. ¿Está bien? Bien. Ahora, mire, esto vamos a contrastar con lo otro. Mire, Pablo, cómo explica el tema. Porque el tema para el judío es que el hermano gentil necesita ¿qué? La ley. El hermano gentil necesita la ley. El hermano gentil, y entonces por eso que el judío todos los días le achacaba al hermano gentil. Hermano, está bien, Cristo te salvó, te redimió, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de las profecías, pero hermano, también debes alimentarte de esta manera. Porque la ley de Moisés dice así. ¿Sí? Debes guardar ciertas fiestas, debes circuncidarte. Entonces ese era el sermón del hermano judío, porque el hermano judío reposaba sobre la ley, y así como reposaba, él creía ser instructor del nerios, del mente simple. Entonces ya el judío tenía una presuposición, y como dijo alguien por ahí, viene de cuna, es decir, venía de su misma formación. Él creía que tenía más conocimiento que su hermano gentil. Y ¿sabes qué? Eso nos pasa a nosotros y nos va a pasar. No somos inmunes a esto. El de creernos superior a otras personas. El creer que no, bueno, este hermano, pero hay que mirarlo con sospecha. Sí, porque se come tiburón y yo vegetales. Sí. Porque ese usa un arete y yo no. Sí. Entonces, esa tendencia nos hace pensar que el resto es mejor que nosotros. ¿Cómo resuelve Pablo este asunto? Fíjense que esto es revelador. Vamos a Romanos 2, ahí mismo, miren hermanos, Romanos 2. Miren hermanos. El 13, un ratito. A ver. 14. 2:14. Porque por cuanto los gentiles que no tienen ley, dice así, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo está mencionando algo interesante. Está hablando ahora del hermano gentil. El hermano gentil no tenía la ley como lo tenía el hermano judío. No tenía la ley. Sí, para nada, no tenía ley. Pero Pablo habla algo que es teológico y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus, aunque no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Y cómo así? Porque la tienen en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus. Aquí está. Ellos no tienen ley, la ley de los judíos, pero han recibido el Espíritu Santo y la ley ha sido escrita ¿dónde? En sus
Entonces, aunque no tengan ley, hacen de la ley. Aquí no está hablando del gentil no creyente, está hablando del gentil creyente. Porque en el capítulo 1, el gentil no creyente, su corazón era de continuo solamente al mal. Sí, atestado de toda maldad, injusticia, etcétera, etcétera. Ese era el gentil sin Cristo. Pero el gentil que tenía a Cristo hacía por naturaleza lo que es de la ley. Obraba conforme la ley decía. Y ahora aquí vamos a responder una cosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones? Alguna vez le preguntaron a Jesús de qué dependía toda la ley y los profetas. O Jesús dijo una vez que la ley y los profetas dependían ¿de qué? Del amor a Dios y de amor. De esto depende la ley y los profetas. Es decir, la enseñanza de la ley de Moisés, era el amor al prójimo y el amor a Dios. De manera que si el judío o el creyente gentil ha creído en el Evangelio, porque es por el oír que uno recibe el Espíritu, ¿verdad? Es por el oír. Uno al creer en el Evangelio, oye el Evangelio, uno cree en el Evangelio, uno recibe el Espíritu. Entonces la obra de la ley se cumple en nosotros. Otro texto, porque citar un solo texto dice que es un pretexto. Ahí mismo en el capítulo 2, hermanos, para ver que esto es más contundente todavía. 2:29. Miren lo que dice. Sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino... Está claro, acá está hablando del gentil creyente. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, no el otro texto. 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. Aquí Pablo está desentendiéndose un poco con el judío y está diciendo que la verdadera obra no es en lo exterior, guardando las fiestas, la letra, sino que es en lo in. Y aquí Pablo está citando el Evangelio, porque esto de tener un nuevo corazón no era en el Antiguo Testamento, esto es en el Nuevo Testamento. La promesa de tener un nuevo corazón es una promesa que se cumple en el Nuevo Testamento. De manera que el hermano gentil que ha abrazado al Evangelio, ha creído en el Evangelio, tiene su esperanza y se apoya en la justicia de Cristo, es un hermano que ha sido circuncidado en su corazón y vive para la honra y la alabanza de... Eso es todo lo que está diciéndoles Pablo. Y también le dice otra cosa: no es judío el que es en lo externo, no es judío el que es en lo externo, no es judío el que es en lo externo, el que cumple las cosas externamente. Es judío aquel que se apoya en el Evangelio, porque para llegar a tener un corazón circuncidado es el Evangelio, es el Evangelio, ¿no? Es el Evangelio lo que hace que un corazón esté circuncidado. Y ya en el capítulo 3, cuando ingresemos la semana pasada, ahí Pablo va a tratar más profundamente sobre el Evangelio. Sí, va a hablar un poco del judío también, pero se va a basar más en el Evangelio. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No hay preguntas? ¿Entendieron? Entonces el capítulo 2, si yo les preguntaría en un examen, ¿a quién se refiere? A los judíos creyentes y a los gentiles creyentes. Porque Pablo escribe su carta para la iglesia que está en Roma, que se componía de judíos creyentes y de gentiles creyentes. ¿Está bien? Entonces esto está mencionando Pablo en su carta. Sí, está bajándole un poco las alas al judío, ¿no? Que se cree que tiene ciertos privilegios, que se cree que tiene mucho conocimiento. Entonces Pablo le está poniendo en su lugar al hermano judío y le dice: no es así, porque la verdadera circuncisión es la del corazón. Nuestro corazón llega a ser circuncidado cuando nosotros por la fe abandonamos toda nuestra esperanza
en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú dependes de la obra de la cruz, de la suficiencia de la cruz, entonces tu corazón llega a ser un corazón circuncidado, por no decirle conforme al corazón de Dios. Sí, sí, hermanos, se circuncida nuestro corazón. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Amén. Eso es todo. No estamos en contra de la santificación o de una obra transformadora. Lo que estamos en contra es de cambiar a la gente mostrándole la ley y decirle que tiene que guardar esto, lo otro, y guardando esto entonces él va a ir cambiando. No. En el Nuevo Testamento el Señor ha derramado su Espíritu sobre todo aquel que ha creído en su Hijo, y su corazón llega a ser un corazón sensible, un corazón circuncidado, un corazón que se deja guiar ahora por un poder nuevo que es el Espíritu Santo. Pero esto sucede no cuando te predican la ley, no cuando te predican, mira, debes guardar esto, debes comer esto. Esto sucede cuando tú te abandonas en la salvación, en la obra de Cristo, cuando tú vives creyendo en lo que Él hizo por ti, en su cruz, en sus méritos, en su sacrificio, en su vida y su muerte. Entonces tu corazón es circuncidado. Esas son las arras del Espíritu, el anticipo, ¿no? Para poder vernos con el Señor en la eternidad. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.